Bueno, vamos a aprender cómo se crean las campañas de difusión local en Facebook Ads. Las campañas de difusión local son una funcionalidad bastante reciente que ha implementado Facebook en su sistema de publicidad y son campañas que sirven para mostrar anuncios solo a personas que se encuentren cerca o en los alrededores de una determinada difusión, de un determinado punto geográfico. En este caso, vamos a ver cómo creamos una campaña de este tipo. Es muy sencillo. Lo primero es darle a crear campaña desde nuestro Power Editor y darle un nombre a nuestra campaña. En este caso puede ser prueba local, que es el que usaremos nosotros de nombre, pero se puede elegir el nombre que uno desee. Tipo de compra, elegiremos subasta y en objetivo nos vamos a ir a este objetivo que pone difusión local y que tiene un iconito como del check-in de Facebook. Elegimos difusión local y le damos a crear campaña. Nos va a dar la pestaña de configuración de campaña, el nombre ya lo hemos elegido antes, nuestro objetivo y el tipo de compra están marcados y solo nos quedaría definir un límite en caso de que queramos marcar un límite de gasto de la campaña y que no nos pasemos de ese presupuesto. Una vez terminemos de configurar nuestra campaña, le damos a crear conjunto de anuncios, que es este enlace de aquí, y en este conjunto de anuncios tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Darle un nombre a nuestro conjunto de anuncios, en este caso le pondremos prueba local de nuevo, y elegir una de las páginas o la página a la que va a estar asociada a nuestro conjunto de anuncios, ¿de acuerdo? Una vez que hayamos hecho esto, le damos a crear y nos crea el conjunto de anuncios. Este sistema, como vemos, es exactamente el mismo que para crear cualquier otra campaña en Facebook de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, en la parte de configuración de conjunto de anuncios tendremos que elegir de nuevo la página, al parecer no se guardó, entonces si nos lo pide le damos otra vez a elegir la página que queremos asociar a nuestro anuncio. Marcamos el presupuesto de nuestro conjunto de anuncios. El presupuesto puede ser diario, es decir, que se gaste una cantidad al cabo de un día, o puede ser un presupuesto total del conjunto de anuncios, es decir, que se gaste una cantidad total durante el tiempo que estipulemos que dure la campaña. Y Facebook va a repartir ese total en los días que esté durando. En este caso vamos a dejarlo como diario, pero podríamos elegir lo otro si se nos acomodara más a nuestro plan de marketing o a nuestro plan de campaña. Y nos vamos a ir a programar el inicio, marcamos la fecha de inicio, no vamos a programar fecha de finalización en este caso y vamos a elegir nuestro público. Lo importante aquí es elegir el lugar, ¿de acuerdo? Entonces le vamos a dar a editar público, nos va a abrir una pestañita para editar el público y vamos a decir, bueno, dónde está la gente a la que queremos llegar, ¿no? Recordemos que la parte principal de este tipo de campañas es que solo impactan en gente que esté geográficamente donde nosotros elijamos. Entonces, podemos elegir o todas las personas del lugar que elijamos, o personas que vivan en ese lugar, es decir, que su hogar se encuentre en ese lugar, o personas que hayan estado hace poco en ese lugar, es decir, personas cuya ubicación más reciente, geolocalizada, se encuentre en el área que seleccionemos, o personas que estén de visita en el lugar, es decir, personas cuyo hogar se encuentra a más de 160 kilómetros, pero que en ese momento la ubicación más reciente se encuentra en ese área que hemos elegido. Entonces, vamos a poner, en este caso, todas las personas que de este lugar, tanto si están de visita como si viven ahí. Y vamos a elegir un lugar, ¿no? Por ejemplo, elegimos el código postal 28043 de Madrid y nos va a hacer un zoom a la parte de Madrid que corresponde a ese código postal, ¿no? Que sería la parte un poco de Arturo Soria y Hortaleza, ¿no? Para el que conozca un poquito Madrid, pues sabe más o menos dónde está. Si nuestro restaurante estuviera ahí, pues ahí tendríamos que colocar un poco la ubicación. El resto de la segmentación es muy sencillo, es como en todas las campañas, elegimos por edad, elegimos por sexo, idiomas y si queremos algún tipo de dato demográfico o interés también lo podemos seleccionar. Y finalmente, pues las conexiones que pueda tener este público con páginas de Facebook, aplicaciones, etc. Al final es una segmentación como cualquier otra. Lo importante aquí es, como hemos dicho, la parte geográfica. Nuestro anuncio se va a mostrar a todas las personas que estén en este lugar. Le vamos a decir que guarde, ya nos va a guardar el público, después seleccionamos la ubicación,
podemos mostrar el anuncio solo en la sección de noticias del celular o también en la computadora. Podemos elegir qué dispositivos móviles pueden verlo, si Android, iOS, teléfonos básicos o todos, solo con Wi-Fi o no. Aquí no recomendamos nunca poner solo con Wi-Fi porque pues, si tenemos un restaurante y queremos llegar a gente alrededor, queremos gente que esté en la calle. Entonces no tiene sentido que solo tengan el Wi-Fi activado porque vamos a perder mucho público. Y bueno, por último, pues podemos marcar el importe de la puja que queremos o podemos dejarlo en automático para que Facebook establezca la puja. Esto ya pues, cada uno tiene su estilo de puja. Nosotros recomendamos dejarlo en automático. Una vez hayamos hecho esto, nos vamos a ir a crear anuncio, que está aquí arriba. Creamos anuncio. Y le marcamos un nombre a nuestro primer anuncio, que va a ser prueba local 1 en nuestro caso, pero podemos poner el nombre que queramos según sea nuestro gusto, nuestra forma de organizarnos. Le damos a crear y nos abre nuestro primer anuncio. En este primer anuncio tenemos distintos campos que tenemos que configurar. El primero es el campo texto. El campo texto es el que aparece encima del anuncio y podemos poner pues, algo como la mejor carne de Madrid a tu alcance, si quisiéramos promocionar un restaurante de carne, o a lo mejor lo que queremos es promocionar una oferta que tenemos hoy o una promoción, entonces podemos poner 25% de descuento en todo nuestro menú de carnes. En fin, ya jugamos un poquito con nuestro texto para ver cuál es el que mejor nos funcione. Igualmente podemos crear distintos anuncios dentro de este conjunto de anuncios y hacer pruebas con distintos textos para ver cuál funciona mejor. Vemos que aquí aparece nuestro texto. Después tenemos que escribir la descripción del enlace que va a aparecer en la sección de noticias. Este enlace solo aparece en la sección de noticias, en el newsfeed, y nos permite poner un texto descriptivo del mismo. En este caso puede ser el mejor restaurante de carne de Madrid, ¿no? Entonces, bueno, pues veríamos que nos aparecería aquí. Aprovechemos este campo de texto para poner pues toda la información que podamos poner sobre nuestro restaurante, ¿no? 5 estrellas, lo que queramos, ¿de acuerdo? Y luego, por último, un título, que es el que aparecerá en este caso en este lugar y que describe de lo que va el sitio, ¿no? En este caso puede ser la casa de la carne, ¿no? Por ejemplo, imaginemos, la casa de la carne. O si queremos poner algo que destaque más, puede ser disfruta de un buen filete. No sé, esto ya es jugar un poquito con lo que se nos ocurra de creatividades y de nuevo podemos ir probando distintas cosas. Aquí elegiríamos una imagen, tiene que tener un tamaño de 1200 por 628 de forma recomendada. La imagen puede tener cualquier tamaño, pero recomendamos que nos ajustemos a los tamaños que nos dan las especificaciones de Facebook porque pues, la resolución queda mejor y al final el acabado del anuncio es mejor. Y importante que no incluya más del 20% de texto. Siempre es bueno que incluya algo de texto para darle un plus de información que no tenemos solo en el anuncio, pero que no sea más del 20%, ¿de acuerdo? Entonces, pues en este caso podemos elegir cualquier imagen que tengamos aquí, no sé, podemos ver, a ver, cualquier cosa que haya. Imaginemos que elegimos esta. Y bueno, pues nos aparece ya a tamaño más grande la imagen y debajo el anuncio, ¿no? Vemos que cambia el estilo según lo que estemos poniendo. Y por último, lo que es muy importante es seleccionar la llamada a la acción. La llamada a la acción puede ser o bien llamar, o bien cómo llegar, o bien más información, o bien enviar mensaje. En llamar nos va a permitir poner un número de teléfono al cual se llame desde el celular. Esta llamada a la acción solo funciona desde el celular, desde una computadora no se puede llamar, pero puede ser muy útil si estamos dirigiéndonos a un público principalmente móvil y queremos poner un teléfono de reservaciones, por ejemplo, en nuestro restaurante. Cómo llegar también es una llamada a la acción muy buena. Habría que introducir una dirección postal aquí, que podría ser cualquier dirección postal. Le ponemos, no sé, por ejemplo, Avenida de Machu Picchu,
45 y ciudad Madrid, ¿no? Entonces nos va a marcar en el mapa, le decimos usar este sitio y ya en el cómo llegar, igualmente si le diéramos clic nos llevaría al mapa en Google Maps o en otra aplicación para poder llegar al local, ¿de acuerdo? También puede ser muy útil para llevar tráfico, la gente sabría cómo llegar. En más información simplemente podemos poner una web aquí abajo que nos lleve al sitio web y en enviar mensaje nos permitiría enviar un mensaje a la página en cuestión que estemos utilizando aquí. Es muy importante destacar que este tipo de anuncios está pensado evidentemente para móvil. Son anuncios que van dirigidos a personas geográficamente cerca y por tanto lo que están buscando es un local que esté cerca de ellos y que ellos vayan caminando por la calle y que les pueda llegar el anuncio. Entonces no tiene mucho sentido dirigirlo a sobremesa porque bueno, estamos buscando gente que está alrededor y que se pueda desplazar en un momento dado alrededor nuestro. Sin embargo, dependiendo del negocio que tengamos, igual si nos sirve tener también computadora sobremesa. Entonces, bueno, aquí cada uno tiene que decidir qué se le ajusta mejor, pero pues una vez hecho esto ya tendríamos nuestro anuncio creado, le daríamos a subir cambios y nos subiría el anuncio a la plataforma. Bueno, espero que haya sido claro, que haya sido sencillo y cualquier duda, pues una vez más podéis remitir cualquier pregunta a la dirección que está prevista en el curso. Muchas gracias y hasta la próxima.